Hacemos aquí el inicio de este panel de conversación, de reflexiones, aterrizando después de esa gran exposición internacional que nos hizo Alejandro, la realidad colombiana. Y antes de comenzar, quiero también agradecer a Confecámaras, a Julián Domínguez, por esta invitación aquí a estar presente al tiempo, que desde el tiempo, y yo creo que desde todo el periodismo del país, ahora les devuelvo a ustedes las gracias diciéndoles que ustedes están haciendo la tarea. Desde todos esos rincones que acabamos de escuchar hace unos minutos, están haciendo la tarea. Felicitaciones por eso. Las 58 cámaras de comercio del país, todos los empresarios vinculados en ese propósito de construir progreso, de construir paz. ¿Para dónde va la economía? ¿Cuál es el camino más eficiente para darle trámite a esa idea de reactivación que, como hemos escuchado minutos antes también aquí, está planteado incluso como ese marco de acercamiento entre los empresarios, el sector público, el gobierno, el sector privado? Hay un consenso en este momento de que tenemos que reactivar la economía. Julián hablaba de que necesitaba y había todavía mucha expectativa en relación con esa ruta de reactivación. Y hay algunos resultados que muestran que sí se puede. Ha habido acuerdos. Ha habido acuerdos en relación, por ejemplo, con el tema del crédito para unos sectores específicos. Pero hay mucho por hacer también. Mucho por hacer en un escenario que hoy nos toma en medio de una coyuntura inédita en relación con el manejo de las finanzas públicas, que ayer dio origen a que una comisión del Senado en el Congreso no le diera vía libre a un presupuesto que considera en su autonomía esa comisión que está desfinanciada. Y eso viene ligado a otro elemento que también es noticia de esta semana, y es la presentación formal de la Ley de Reforma Tributaria. Ley con la cual, al comienzo, se buscaba especialmente generar una reactivación económica reduciendo la tasa de renta para las empresas. Hoy tiene un papel fundamental en ayudar a cerrar ese hueco que tiene ese presupuesto desfinanciado. Estamos en esa discusión. Presupuesto y ley de reforma tributaria. Eso era parte de esta conversación. No lo habíamos previsto así hace una semana o más cuando empezamos a discutir los temas de este panel, pero vamos a discutirlo también. Así que tenemos invitados especiales para hablar de esto, de oportunidades y desafíos de nuestra economía. Nos acompañan con nosotros y están aquí. Vamos a empezar por las damas. Piedad Urdinola, que es la directora general del DANE. Marcela Eslava, que es una reconocida investigadora, profesora de Economía de los Andes, también fue decana de Economía en esa universidad. Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, y Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo. A ellos muchas gracias. También un aplauso, por favor, para darles ánimo en esta primera conversación. Bueno, en este contexto, y si quieres empezamos contigo, Marcela, por favor, en un contexto en el que la economía ha venido enfrentando diferentes retos durante muchos años, tenemos que hacer esa transición de estar de esa dependencia fuerte de los commodities, de garantizar una mejor calidad del empleo, dejar atrás esa informalidad, resolver precisamente todos los problemas fiscales. ¿Cuáles son los retos y oportunidades que ves para nuestra economía, Marcela? Ya, ahora sí. Bueno, primero saludo, buenos días y agradezco a Confecámaras la invitación. A mí me encanta estar en esta reunión, de verdad es un gran placer y un honor, por supuesto, compartir el panel con los demás panelistas. Me propusieron que pensáramos en desafíos y oportunidades, en particular para pensar en el crecimiento sostenible e inclusivo del país. Y yo me puse a pensar en las lecciones que aprendemos de los estudios que hemos llevado a cabo sobre el aparato productivo colombiano, los míos, los de la literatura.
Y yo veo ahí como 4 grandes características fundamentales que es importantísimo entender sobre el aparato productivo colombiano y dónde nacen los problemas de imposibilidad que hemos tenido hasta el momento para realmente generar un crecimiento dinámico e inclusivo que nos lleve a un mejor nivel de ingreso y a una menor desigualdad. De esas características, lo primero que creo que diríamos todos los economistas es el problema de la productividad, pero con unos matices muy importantes. Una productividad que sí es baja en todo el país, pero que es particularmente baja en ciertos segmentos. Y es particularmente baja en segmentos muy grandes de la economía colombiana desde el punto de vista de dónde está la gente. El segmento del cuentapropismo, el segmento de los micronegocios informales, y eso a uno le parecería como periférico si no fuera por el segundo hecho, que es que esos segmentos representan una fracción enorme de dónde trabajan los colombianos y dónde generan los ingresos los colombianos. Alrededor de 2/3 partes de los colombianos están parqueados en alguno de esos segmentos. Y ese exceso comparado con los países de alto crecimiento o comparado incluso con dónde se esperaría que estuviera Colombia dado su nivel de desarrollo, ese exceso de concentración en ese segmento significa que hay menos gente de lo que uno esperaría en otros segmentos. ¿En cuál? Aunque nos parezca sorprendente, en el de las pymes. Los lácteos La Maporita, de los que nos contaban hace un rato, y sus similares, tienen menos peso de lo que uno querría para tener una economía más vibrante en Colombia. En tercer lugar, cuando uno se pregunta por qué tenemos esa conformación, lo que encontramos en los estudios apunta a una serie de barreras, muchas se comentan mucho, los problemas de financiación, los problemas de competencia, los impuestos corporativos, pero resulta que todos esos encontramos que son menos importantes que los problemas asociados al mercado laboral y en particular las brechas de talento humano, por un lado, y por otro lado, tal vez algo que mencionaba el ministro hace un rato, un diseño de la formalidad, en particular en lo laboral, que resulta muy difícil para propiciar un crecimiento más dinámico precisamente de ese segmento, como el que destacaban hace un rato aquí, de negocios con mucha potencialidad. Mal diseñada en el sentido de resultar al final muy excluyente, muy generadora de esa alta informalidad y el otro lado de la ecuación es los altos costos que representa. Y el cuarto elemento que yo quisiera destacar de esa conformación es que cuando miramos las empresas que sí crecen, y todos tenemos en nuestras manos un estudio que nos dejó Confecámaras, un poco recogiendo algunos de estos temas, cuando miramos esas empresas que sí son móviles, que sí crecen, lo que las jalona es el crecimiento de su productividad, pero de un segmento muy particular de su productividad. Su capacidad de innovación, de entregar calidad, de entregar unos productos y unos servicios que son diferenciales, mucho más que, por ejemplo, las estrategias de mejora de los procesos o de recorte de costos. Entonces yo traigo todas estas cosas a colación porque si me pregunta por oportunidades y entonces, ¿qué hacemos con esto? Yo identifico aquí unas prioridades de política pública que me parecen clarísimas. Una, como tenemos un tema de capital humano muy importante, unas brechas muy importantes que además implican que hay muchas de esas personas quedan no solo atrapadas en unos malos trabajos, sino de manera sorprendente en el emprendimiento, en un emprendimiento muy de supervivencia y con muy poca potencialidad. Entonces, en esa medida, el tema de educación y una educación que sea compatible con la empleabilidad, con las habilidades blandas y demás es fundamental. Ese es el primero. El segundo, pues justamente pensar en esas barreras del mercado laboral. Y eso puede querer decir, aquí Luis Fernando, Leonardo y FEDesarrollo, así como muchos en otras instituciones, hemos reiterado la necesidad de repensar los esquemas de protección laboral para hacerlos compatibles con el desarrollo empresarial, con el crecimiento del empleo, al mismo tiempo que para dar más protección. Pero también hay otro tipo de intervenciones similares que de pronto sin tener que reformar de todo el sistema
puedan enfocarse justamente en esas empresas pequeñas, medianas, en donde muerde más este tema. Entonces, repensar, por ejemplo, los esquemas de ayuda a esas empresas para que en particular abaraten la capacidad de generar empleo formal de las personas que son más difíciles y les dé continuidad en el tiempo, es una alternativa. Y por último, en los espacios de política de acompañamiento a las empresas, ese acompañamiento para en particular enfocarse en primero, en empresas que sí tienen potencial de alto crecimiento. Preguntaba el ministro, ¿y quién me dice cuáles son esas empresas? Pues yo le cuento que la literatura tiene maneras de identificarlas. Enfocarse en esas para darles precisamente sobre todo esa capacidad de enfocarse en la innovación, en la diferenciación y no solamente en la mejora de procesos, que sorprendentemente en el estudio que nos mostraron es la que más parece llamar la atención entre los empresarios. Dejo por ahora ahí. Bueno, muy bien. Lo que estamos viendo entonces aquí de aporte de muchas de las cosas que nos comparte Marcela, una de ellas es repensar las ayudas a las pequeñas empresas, buscar no solamente por vía de las discusiones necesarias normativas, sino también ser creativos en la manera de generar mayor productividad de ellas, cerrar las brechas de talento. Pero me llamó también mucho la atención cuando decía Marcela que esa diferenciación se hace cuando las empresas pequeñas innovan, cuando se hacen diferenciales frente a los demás que tienen esa mayor potencialidad de crecimiento. Y hay una invitación a los empresarios, pero también hay un ejercicio de llamado también a todo el esquema de cómo generar estímulos distintos, novedosos. Leonardo, desde el Banco de la República, que usted tiene semejante responsabilidad, ya mencionábamos aquí al comienzo de la charla ese marco que ustedes siempre plantean hacia dónde va la economía, 1,8 la proyección que tiene el banco para crecimiento de este año. ¿Cómo ve usted esos ejercicios de oportunidad y desafíos que tenemos para el momento que estamos viviendo con nuestra economía? Bueno, ante todo, muchas gracias Andrés y muchas gracias a Julián y a Confecámaras por esta invitación. Yo empezaría por hacer una distinción entre cuáles son los grandes objetivos de la política y cuál es, dentro de esos grandes objetivos, el papel que puede cumplir la política macroeconómica. Yo creo que podríamos ponernos fácilmente de acuerdo en que los grandes objetivos incluyen mejorar la capacidad de crecimiento sostenible de la economía, crecer más hacia el futuro y hacerlo con equidad, con mejora en las oportunidades para la población, con disminución de la pobreza. Ahora, cuando se habla de mejorar la senda de crecimiento hacia el futuro, lo fundamental allí son elementos como algunos de los que ha mencionado Marcela, cómo funciona el mercado laboral, qué tanta es la inversión que se hace en el país, qué tanto es la productividad, cómo se avanza en la interacción entre el sector público y el sector privado para que se logre de la mejor manera producir bienes públicos como la educación, la salud. Todos esos son frentes en los cuales el gobierno y sus políticas sectoriales tienen una importancia absolutamente fundamental. Ahora, al otro lado está la política macroeconómica. Y la política macroeconómica, ¿qué es lo que hace en esencia? Es tratar de mantener unos equilibrios y de dar una tranquilidad, una estabilidad a la economía, para que la economía se pueda mover por esa senda de crecimiento potencial, por esa senda de crecimiento sostenible, sin sobresaltos, sin crisis económicas que pueden ser tremendamente costosas para la sociedad. Y en ese frente es donde aparece el papel de, en primer lugar, el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal que el gobierno podría eventualmente decir, para que el trimestre entrante crezcamos mucho más, gastemos como locos. Gastemos como locos y no importa cómo se financie. Eso podría mejorar el crecimiento el trimestre entrante, de golpe el año entrante, pero no es sostenible. No es sostenible porque el financiamiento que se haga que se busque para crecer el gasto de esa forma, va a tener que pagarse en el futuro.
y probablemente un mayor crecimiento a corto plazo puede terminar generando no solo menores crecimientos, sino eventuales crisis fuertes con caídas en la producción más adelante en el tiempo. Y eso es lo que hay que evitar. Ahora, ya yendo al tema más cercano al Banco de la República, ¿cuál es el papel que quiere jugar o que debe jugar de acuerdo con la Constitución del Banco de la República? Debe garantizar una estabilidad financiera y debe garantizar que la inflación sea baja. Ahora, para garantizar eso, a veces tiene que hacer cosas difíciles y aburridas. Tiene que, por ejemplo, en el corto plazo, frenar el crecimiento de la demanda. Y eso le ha tocado hacerlo en los últimos años, y en particular le tocó hacerlo de manera muy dramática entre finales del año 2021 y el primer semestre del 2023, cuando tuvo que subir las tasas de interés de una manera muy fuerte para frenar ese crecimiento de la demanda que nos podía llevar a situaciones que estaban aumentando la inflación, generaban inestabilidad y que además podían conducir a desequilibrios en el futuro muy complicados y eventuales crisis que es fundamental evitar. Afortunadamente, la política ha ayudado a que la tasa de inflación vaya bajando, viene bajando de manera muy importante desde el abril del año pasado. La inflación llegó a estar por encima de 13.3%, hoy está en 6.1%, una reducción de 7.2 puntos porcentuales y con perspectiva de seguirse reduciendo y de que el año entrante estemos alrededor de la meta del 3%. Esa circunstancia da tranquilidad, pero ha costado porque implica que en el corto plazo se tuvo que restringir la demanda vía unas tasas de interés altas, y eso no gusta, pero es indispensable para que a mediano plazo y a largo plazo podamos crecer de una manera sostenible alrededor de esa senda de crecimiento que nos da lo que nosotros los economistas llamamos el crecimiento potencial o el producto potencial de la economía, que es eso que depende de muchos factores distintos de la política monetaria y de la política macroeconómica a los cuales me refería antes, como la productividad, la inversión, ese tipo de cosas que son fundamentales para el largo plazo y que deben ser las que guíen el comportamiento de la economía en lugar de eventuales crisis de inflación o crisis de, por ejemplo, de balanza de pagos que se podrían generar si no hacemos las políticas de cautela como las que se tuvieron que hacer mediante el aumento de la tasa de interés, que afortunadamente en la medida en que va bajando la inflación se ha podido venir bajando de manera significativa y muy probablemente van a poder seguir bajando en el futuro si las cosas siguen comportándose de manera razonablemente buena como está sucediendo. Sí, Leonardo aquí nos aterriza, ¿no? Porque como uno ha escuchado en diferentes escenarios como esto, que el Banco de la República es como la abuela que cuando uno está en una fiesta llega a las 2 de la mañana y apaga la luz, todo el mundo para su casa, esto se acabó. No más rumba, no más gasto, no más demanda exagerada, y eso es un papel difícil. Pero me da pie para contrapreguntar rápidamente, ¿usted cómo ve finalmente cómo vamos a terminar este año? Esa proyección del 1,8 la vamos a cumplir un poquito más arriba, la economía va bien, comparado con los vecinos, esto para hablar también de las economías de la región, ¿cómo estamos y cuál es su visión? Bueno, en términos generales lo que estamos viendo es una economía que tuvo un momento crítico a raíz de la contracción de la demanda, del aumento de la tasa de interés, en el tercer trimestre del 2023. En ese trimestre tuvimos un crecimiento negativo de magnitud pequeña, pero una caída que, si mal no recuerdo, fue de 0.6% en ese trimestre. A partir de ahí, hemos observado crecimientos positivos nuevamente. En el último trimestre del año pasado fue un crecimiento de 0.4%. En el segundo trimestre el cuarto trimestre del año pasado fue de 0.4%. El primer trimestre de este año de 1.1%, si no estoy mal, y el segundo trimestre
ajustado por temas estacionales y efectos calendario, como lo hace el DANE, fue de 1.8%. O sea, venimos en una senda de recuperación que indica que ya en el segundo trimestre crecimos en 1.8%. La perspectiva es que el segundo semestre crezcamos a una tasa que en promedio sería parecida a la del segundo trimestre, pero superior a la del primer semestre en conjunto. Ahora, los últimos datos sugieren que incluso podría elevarse un poco más, pero por ahora la proyección que tiene el equipo técnico del banco es ese 1.8%, pero la perspectiva para el año 2025 es que el crecimiento seguiría aumentando todavía en 2025, de forma que creciéramos en ese año en conjunto cerca del 2.7%, pero ya a finales del año entrante estaríamos creciendo alrededor o por encima del 3%. ¿Por qué sería posible eso? Porque en ese proceso la inflación estaría bajando, estaríamos llegando a los niveles de meta de inflación hacia mediados del año entrante y eso permitiría que la tasa de interés bajara más de lo que ya la tenemos. Y en ese contexto sería viable que se siguiera recuperando el crecimiento y la perspectiva sería que ya para el segundo semestre del año entrante estuviéramos creciendo acorde con el crecimiento potencial de la economía. Ahora, la gran pregunta hacia el futuro es, ¿vamos a poder seguir creciendo con el crecimiento potencial? Y segundo, ese crecimiento potencial se puede mejorar y ese crecimiento potencial para mejorarlo requiere una serie de políticas que mejoren la articulación de los sectores público y privado, que mejoren el funcionamiento del mercado laboral, que hagan todo, que mejoren los niveles de inversión y que nos permita, por lo tanto, de una perspectiva de varios años de crecimiento más alto de lo que hoy se avisora. Pues usted me dejó lista la pregunta para Luis Fernando. Imaginemos en ese escenario de perspectiva que nos plantea Leonardo de esa cifra, de volver a esa cifra de crecimiento el próximo año. ¿Qué debe hacerse? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué retos tenemos para realmente hacer? ¿Podemos crecer más? ¿Tenemos cómo crecer más? ¿Dónde están las dificultades para no crecer más cuando lleguemos a ese momento? ¿O los retos para poder garantizar crecer más de eso y hacerlo sostenible, Luis Fernando? Bueno, Andrés, muchas gracias. Primero quiero agradecerle muy especialmente a Julián por esta invitación. Siempre es un gran placer estar en Confecámaras, a todos los empresarios, a los miembros del Congreso de la República. Un saludo muy especial, señor Contralor, un saludo también a los amigos de la prensa, a Marcela, a Leonardo y a Piedad, gracias por estar aquí. Pues a ver, yo te diría, Andrés, que hay retos, digamos, estructurales, por un lado, ya los han mencionado tanto Marcela como Leonardo, y ahí mencionaría especialmente el reto de la informalidad. Como bien lo mencionaba Marcela, es una barrera muy importante la informalidad para el crecimiento económico, el crecimiento de la productividad, no solamente la informalidad laboral, que afecta a casi 6 de cada 10 ocupados en Colombia, sino también la informalidad empresarial. Cuando hay informalidad empresarial, pues no hay acceso al crédito, no hay posibilidades de aumentar la escala de operación y eso termina generando lo que ha estudiado muy bien Marcela y es una composición de una gran cantidad de pequeñas empresas con muy baja productividad que no crecen y que por ende no aumentan el crecimiento potencial. Entonces no me voy a referir mucho porque ya Marcela ha hablado bastante de ese tema. Pero hay temas coyunturales, Andrés, relacionados con ese crecimiento potencial y yo destacaría especialmente 2, que ya de alguna manera también los han mencionado Marcela y Leonardo. El primero tiene que ver con lo que está ocurriendo con la tasa de inversión en el país, que es una gran preocupación que hemos identificado desde hace ya prácticamente un año desde FEDesarrollo. Y para que ustedes tengan órdenes de magnitud, la tasa de inversión en Colombia actualmente es cercana al 17% del Producto Interno Bruto, del tamaño de la economía. ¿Eso es mucho o poco? Bueno, Colombia tuvo tasas de inversión del 24% del PIB. Antes de la pandemia estábamos más o menos en un 21% del PIB. Y hemos tenido caídas de la inversión total, especialmente en los últimos 2 años. Ahí hay varios factores que explican la caída de la inversión. Uno de ellos, naturalmente, el apretón de la política monetaria. Cuando sube la tasa de interés, pues encarece el costo de invertir y el costo de consumir y obviamente eso pues disminuye el incentivo a aumentar la capacidad productiva. Eso se va a resolver, ya el Banco de la República viene reduciendo su tasa de interés, lo continuará haciendo muy seguramente en lo que resta del año,
y estaremos en tasas más, digamos, conducentes a abrir espacio a la inversión, especialmente en el 2025. Hay otro factor muy importante y es los efectos de las últimas dos reformas tributarias. Recordemos que la reforma tributaria del 2021 subió el impuesto de renta a las empresas al 35% y la reforma del 2022 eliminó una gran cantidad de exenciones y además aumentó, por ejemplo, la tributación de los dividendos y eso al final pues también aumenta el costo de uso del capital. Ahí hay una discusión de la reforma que seguramente vamos a tocar más adelante. Y el tercer elemento tiene que ver con la incertidumbre en la política económica y en particular en ciertos anuncios o medidas que ha implementado el gobierno nacional, en particular en el sector de la infraestructura, en el sector de la vivienda y en el sector minero energético, son una barrera muy importante a la inversión y por ende limitan la capacidad de la economía para crecer. Entonces, yo creo que en este momento, pues lo que pueda hacer el gobierno para dar tranquilidad, claridad en las reglas de juego, para que el sector privado haga su tarea de poder aumentar su capacidad productiva va a ser muy importante, porque con tasas de inversión del 17%, Andrés, nuestros cálculos nos dicen que la economía tendrá un crecimiento potencial cercano al 2.3%, y eso es insuficiente. Los economistas nos preocupamos tanto por el crecimiento, no porque el crecimiento per se sea una cosa buena, por supuesto que lo es, pero la razón fundamental es porque el crecimiento económico es el determinante fundamental de la generación de empleo, que al final es la fuente primordial de ingresos para los hogares del país. Entonces, si crecemos al 2, va a ser muy difícil que Colombia pues empiece a reducir la tasa de desempleo y tenga una tasa de desempleo de un dígito. Y eso va a dificultar las reducciones en la tasa de pobreza y pobreza extrema. Así que por eso el énfasis en el crecimiento. Entonces, inversión. Y el segundo tema, que también lo tocó Leonardo, tiene que ver con la política fiscal y el desequilibrio que estamos viendo de las finanzas públicas. Uno de los factores que explica la enorme estabilidad económica que ha tenido nuestro país en los últimos 120 años tiene que ver con ese manejo serio de la política fiscal y de la política monetaria. Colombia ha sido una de las economías más estables, no solamente en América Latina, que es una región que ha tenido grandes problemas de contracciones de actividad económica y de hiperinflaciones, cosa que no ha tenido Colombia, sino también incluso a nivel mundial. Colombia ha tenido esa característica de ser una economía muy estable en su crecimiento económico, en mantener el poder adquisitivo de la moneda. Y eso parte, ratifico, de un manejo muy serio de la política fiscal y de la política monetaria, la independencia, por ejemplo, del Banco de la República frente al gobierno nacional. Estamos en una coyuntura, Andrés, complicada en materia fiscal. Con los cálculos y el presupuesto para el próximo año, completaría Colombia ya 5 años consecutivos con déficit fiscales por encima del 4% del PIB. Es decir, se profundiza el desequilibrio fiscal. Y eso ha generado consecuencias que impactan el crecimiento económico, como por ejemplo un aumento muy importante en el costo de financiamiento de la nación. Colombia hoy en día, entre los países grandes de América Latina, exceptuando Argentina y Venezuela, que siempre son, digamos, países con desequilibrios macroeconómicos muy grandes, es la economía que tiene una mayor prima de riesgo por encima de países como Perú, Chile, México e incluso Brasil, que típicamente era un país con mayor tasas de interés. Entonces, el costo de financiamiento de la nación afecta, por supuesto, el costo de financiamiento para todos los demás agentes de la economía, para los hogares, para las empresas, y también es una barrera para la expansión de la inversión. Así que yo con esto cierro, Andrés, creo que esos temas estructurales, como la informalidad, el bajo crecimiento de la productividad, son claves, pero esos dos temas coyunturales, la inversión y el equilibrio fiscal, van a ser fundamentales para esta pregunta de cuánto puede crecer la economía colombiana en su largo plazo y qué tan rápido puede reducir la tasa de desempleo que actualmente está por encima del 10%. Gracias, Luis Fernando. Inversión y equilibrio fiscal serán claves para imaginarse que vamos a tener una senda sostenida de crecimiento cuando volvamos a esos números que probablemente, como dice Leonardo, tendremos el próximo año. E imaginarnos un país que crezca incluso con todo este empuje empresarial a un ritmo distinto. Piedad, ustedes desde el DANE, que tiene esa obligación de estar mirando las cifras, de estar estudiando los sectores,
Usted cuando mira y escucha a todos los panelistas que están aquí acompañándonos, de esos sectores, de esa cantidad de información que circula a través de su entidad, ¿dónde ve usted esas oportunidades o esas brechas en las cuales hay que trabajar para lograr precisamente lo que estamos aquí planteándonos como futuro sostenido del país? Andrés, muy buenos días también para todos y todas las personas que nos están acompañando hoy acá. Agradecer también a Confecámaras y a todos los y las organizadoras de este evento que me permiten estar acá y pues dando estas opiniones que son muy importantes para que nos repensemos la economía del país. Bueno, al ser la cuarta de 4 de estar hablando, pues creo que ya han dicho mucho mis compañeros de panel acá sobre esto, y yo solamente quiero reiterar sobre lo que ellos ya han mencionado, el tema de la productividad. Colombia tiene una muy baja productividad, la más baja de los países de la OECD, y los niveles siguen siendo bajos, los seguimos reportando bajos. Cada vez que hacemos estas estimaciones de productividad son muy, muy bajos para el país. Creo que ese es un área particular sobre la que sí deberíamos estar trabajando profundamente y repensándonoslo para poder salir de todos estos temas que también son endémicos, ¿no? No es solamente la coyuntura lo que estamos viendo en este momento, sino que este es un tema endémico de la economía colombiana y sobre la cual deberíamos estar estudiándola mucho más a profundidad, conociéndola para poder generar estas propuestas que nos saquen de este problema. Y yo entonces voy a tocar otros temas que ninguno de mis predecesores han tocado. Uno es, creo que hay un diagnóstico enorme sobre muchos otros problemas que hay en la economía colombiana o cómo se comporta la economía colombiana, y es la gran diferenciación que tenemos entre los tamaños de empresas. Tenemos unas pocas empresas muy, muy grandes y muchísimas muy pequeñas, atomizadas, que es cómo funciona la economía colombiana, y esas muy pequeñas resultan casi ser de subsistencia. Entonces aquí también tenemos una brecha enorme entre los tipos de empresas y empresarios con los que trabajamos, y esto se alinea con el comentario que acabo de hacer de la productividad. Esto hace que tengamos unas diferencias brutales entre los tipos de empresas y empresarios para que podamos mover la economía de una manera diferencial. El caso colombiano también está diagnosticado, identificado hace mucho tiempo, que no tenemos casi polos de desarrollo. Un poco como se ha desarrollado la economía colombiana, como se ha desarrollado la sociedad colombiana, pues ha hecho que tengamos 1, 2, máximo 3, dependiendo de la década en la que estemos revisando la información colombiana. Tener toda la concentración en un sitio geográfico no ayuda a nadie. Esto lo único que hace es profundizar más brechas, y las brechas que ya traemos estructuralmente en el país. Entonces, tener otros jalonadores, otros polos de desarrollo son fundamentales. Y quiero también tomar 2 puntos ya para cerrar. Uno es lo que está pasando con la demografía, no hablar de esto, ¿no? Estamos en este momento Colombia es un país todavía joven, el grueso de la población es joven. Eso quiere decir que estamos en pleno bono demográfico, pero que podemos desperdiciar muy fácilmente si no damos las condiciones para aprovechar ese bono demográfico. Y aquí en particular quiero señalar que podemos estar aprovechando el bono de género. En Colombia, al igual que en el resto de muchas otras economías latinoamericanas, las mujeres tenemos en promedio más años de educación. Educación se relaciona directamente con productividad, que otra vez es el primer punto que tocaba hace un momento. Y sin embargo, tenemos el grueso de las mujeres en sus casas haciendo labores de cuidado. Una vez las mujeres entran a las edades reproductivas y tienen sus primeros hijos, las perdemos en el mercado laboral y se quedan en sus casas y perdemos estas oportunidades de productividad. En el DAN estamos produciendo ya las cuentas nacionales de transferencias, en parte de todas esas estimaciones que van más allá del PIB. Lo que nos comentaba aquí el director de FEDesarrollo, la medición del PIB es fundamental, pero se quedó atrasada, ¿no? Digamos, todos los que estudiamos las formas de medición es algo que es un poco ya quedadito en el pasado, y entonces tenemos ahora todas estas otras formas de medición más allá del PIB, y las cuentas nacionales de transferencia son una de ellas. Estas son curvas muy fáciles que básicamente le ponen al PIB un perfil demográfico, y cuando lo hacemos para el uso del tiempo vemos claramente eso. Los hombres dedican muchísimas horas al trabajo de mercado laboral remunerado. Las mujeres, una vez llegan a la edad de 23 años en Colombia, salen del mercado laboral, la brecha se ensancha, las mujeres se quedan en la casa y nunca se vuelven a enganchar en el mercado laboral, a pesar de tener mayores capacidades ya, inversiones en educación hechas que los hombres.
Y por último, pues la labor del DANE es fundamental. Tener más y mejor información de calidad nos va a hacer más productivos también. Hace un año estaba en Naciones Unidas en el lanzamiento del programa de Naciones Unidas del Poder de los Datos y nos presentaban los resultados de un estudio donde nos mostraban que cada dólar que se invierte en la generación de las estadísticas oficiales tienen un retorno de $32 en el desarrollo. La generación de la información como un bien público y de calidad tiene unos réditos sobre el desarrollo y sobre el crecimiento que son muy importantes. Que lo mantengamos y que tengamos este estilo de producción de estadísticas oficiales como se hace desde el DANE, que es abierto, público, transparente, se vuelve un bien de consumo para todos los sectores, no es solamente para la toma de decisiones de política pública, sino también para todos estos empresarios. Entonces allí sencillamente recordarles que toda nuestra información es disponible y nosotros trabajamos precisamente para eso, para que ustedes la consulten permanentemente y puedan tomar decisiones informadas que de nuevo nos van a hacer mucho más productivos. Muy bien, Piedad, y nos pones 3 elementos adicionales sobre esta conversación. Uno de ellos, la importancia de los datos, fundamental para la toma de decisiones de política pública, pero también para todos los empresarios, especialmente cuando esa información está disponible y abierta. La necesidad también de pensar en polos de desarrollo que no estén concentrados en las condiciones, situaciones que ya conocemos, en los mismos lugares geográficos que han sido tradicionales para Colombia. Y un tema muy interesante, aprovechar el bono que todavía tenemos demográfico, pero concentrado en las mujeres. Ahora pasemos un poco al tema de la coyuntura que habíamos mencionado ayer. Aquí vemos a la presencia del Contralor, que había dicho ya una alerta sobre el presupuesto desfinanciado que está pasando por el Legislativo, pero esto va estado a la reforma tributaria que pretende también tapar un poco ese hueco desfinanciado que algunos hablan de 12 billones, otros hablan de 26, otros hablan de 30, no sé en Fedesarrollo cuál es la cifra, pero aprovecho eso, Luis Fernando, para preguntarte, dentro de la reforma tributaria, que tiene como 2 dimensiones, una es pretender la reactivación económica buscando reducir la tasa de tributación de las empresas, pero también se agregan otros elementos que yo creo que a muchos de los empresarios que están aquí en cámaras de comercio les va a generar discusión en adelante, y es ¿qué va a pasar con el régimen simple? ¿Qué va a pasar con el futuro del régimen simple que en la propuesta de reforma se elimina? Y aquí hay un tema de debate muy interesante, porque yo entiendo que Fedesarrollo está de acuerdo con ese punto, pero otro centro de estudio, Luis Fernando, colegas tuyos, ANIF, considera que no se debe eliminar ese régimen simple, que debería modificarse, pero no acabarse, porque ha permitido la formalización. ¿Cuál es el argumento que tienes en relación con este tema? Por favor. Gracias, Andrés. Tal vez lo primero es mencionar en general la posición que hemos tenido desde Fedesarrollo frente a una ley de financiamiento, reforma tributaria. Consideramos que es inconveniente el momento para una reforma tributaria en el sentido de una economía que, como bien se mencionaba en la ronda anterior, está hasta ahora iniciando su fase de recuperación, un crecimiento del 1.5%, en donde los hogares están en este momento justamente sufriendo los efectos del aumento en la tributación para los ingresos medios y altos del impuesto de renta a las personas. Arrancaron las declaraciones de renta en el mes de agosto y ahí se está, digamos, sintiendo ese impacto negativo. Y además, con los riesgos del financiamiento para el presupuesto en el próximo año, pensar en una nueva reforma tributaria podría incluso ser una estrategia riesgosa desde el punto de vista de la reactivación de la actividad productiva. Entonces, quería como dar ese mensaje primero antes de hablar un poquito de los detalles. Sobre el tema de la reducción de la tributación de las empresas, yo creo que es un tema que hay que discutir en Colombia estructuralmente. Un impuesto de renta a las empresas del 35% claramente no es competitivo. Cuando uno mira la lista
de las tarifas de impuesto de renta a nivel mundial, Colombia hoy en día tiene la cuarta más alta a nivel mundial, con ese 35%. Muy difícil que una empresa pequeña, mediana o incluso una grande sea competitiva a nivel mundial cuando los costos de impuestos y de operación en el país son altos. Entonces creo que eso se debe discutir. No estoy seguro, y creo que no, que este sea el momento para hacerlo, porque hablábamos ahora del equilibrio fiscal, ¿no? Si estamos en un problema de fragilidad fiscal, pues es difícil pensar que haya un espacio para reducir la tributación, aunque el gobierno ha planteado una cosa gradual. Ahora, puntualmente sobre el régimen simple, yo creo que las políticas públicas deben juzgarse no por las intenciones, sino por los resultados. Y la razón por la cual nosotros no estamos convencidos de la efectividad del régimen simple tiene que ver con los resultados. Y yo creo que el dato que ha puesto el gobierno sobre la mesa es demoledor. El gobierno en esta ley de financiamiento dice que 2/3 partes, el 66% de los declarantes del régimen simple vienen del régimen ordinario. Es decir, son personas que vienen de pagar impuestos más altos y que por el arbitraje fiscal que permite el régimen simple, se pasan al régimen simple para poder disminuir su carga tributaria. Entonces, si bien eventualmente esto puede tener de todas formas algunos efectos positivos en materia de formalización, hay un hueco, una tronera que está dando el régimen simple. De nuevo, 2/3 partes de las personas que hoy en día están en el régimen simple, que declararon en el régimen simple el año pasado y en lo que ocurrió este año, vienen del régimen ordinario. Eso quiere decir que son personas que están aprovechando un esquema que pretende formalizar simplemente como un mecanismo de arbitraje para reducir sus impuestos. De ahí nuestra digamos, discusión con el régimen simple. Es un debate interesante. Yo creo que hay que pensar en mecanismos de formalización, indudablemente, pero los resultados muestran que tal vez el régimen simple no ha sido el más exitoso en ese propósito. Marcela, nos añade a la discusión, Luis Fernando, el tema de si es o no necesaria, conveniente una reforma tributaria en este momento. Yo insisto en esa pregunta también, pero en función de, ¿ayuda a la reactivación económica esta reforma tributaria? ¿Cuál es su visión? Bueno, yo voy a repetir mucho de lo que Luis Fernando dijo, con lo cual estoy en esencia de acuerdo. Yo he impulsado insistentemente el diagnóstico de que la tasa de tributación corporativa general es muy elevada en Colombia y que es importante bajarla. Pero Luis Fernando en su intervención anterior dijo inversión, estabilidad fiscal, dos preocupaciones fundamentales. Y yo comparto que este es un momento en el cual las condiciones fiscales hacen inconveniente pensar que sea el momento de la bajada de la tasa de renta corporativa. De otro lado, esta es una reforma tributaria que empezó pensando específicamente en ese punto, específicamente en razón del intento de dinamizar la economía, lo que se ha llamado la reactivación. Pero al mismo tiempo acabó mezclada justamente con la tensión fiscal, y entonces es una reforma que en neto lo que está es buscando qué más espacio fiscal crea, cómo levanta más recursos tributarios por un lado y cómo amplía su espacio para endeudarse vía los distintos elementos que se han pensado sobre la regla fiscal. Y esa tensión hace que yo de nuevo esté de acuerdo con Luis Fernando en que no parece un buen momento para pensar en esta ley en el contexto de la reactivación. Por un lado, justamente porque va a poner más presión tributaria en neto sobre la economía, pero por otro lado, y muy importante, por el elemento de mayor incertidumbre que crea, sobre todo con la discusión alrededor de la regla fiscal. Déjeme agregar que la regla fiscal es una regla que ya fue modificada hace no mucho, fue modificada buscando ponerle un techo al grado de endeudamiento, y eso es una cosa que fue bueno meter allí, pero hay un detalle técnico que yo creo que hemos venido dimensionando en los últimos tiempos, y es que más allá de donde se puso el techo, el nivel de deuda al que esa regla nos viene llevando es un nivel
elevado, tal vez más elevado de lo que resulta conveniente, justamente por otro punto que mencionó Luis Fernando hace un rato, y es el alto grado de compromiso de pago de intereses de la deuda pública al que eso nos somete, sumado con a su consecuencia de tener mayores tasas de interés sobre la financiación pública que nuevamente se transmiten al resto de la economía. Entonces, todo eso para decir, yo sí creo que es un momento de privilegiar la estabilidad de las finanzas, un momento de privilegiar reducir los niveles de incertidumbre. Déjeme le añado un elemento sobre la reactivación. Al final, el PIB uno lo puede partir de muchas maneras, pero una manera de partirlo es decir, está partido en el gasto del gobierno, el consumo de los hogares, la inversión y la balanza comercial. Resulta que cuando pensamos cuál de esos es el que no está siendo dinámico, está el elemento que destacaba Luis Fernando, lo que nos está jalando fuertemente a la baja es el grado de apachurramiento, déjenme llamarlo así, de la inversión. Mientras que, de hecho, el consumo de los hogares está estando estructuralmente por encima de lo que era su tendencia, de una manera que además se está viendo en el resto del mundo. Estamos consumiendo más, en particular en servicios y en bienes no durables. Entonces, el no estar aprovechando ese mayor consumo de los hogares está directamente relacionado, no estar aprovechando en el sentido de poder generar un más dinámico crecimiento. Está directamente relacionado con el hecho de que la inversión está muy poco dinámica. Ese tiene que ser el foco de la conversación sobre la reactivación. Con la preocupación añadida de que, claro, estamos diciendo la inversión, la mala dinámica de la inversión explica la mala dinámica de la economía en la coyuntura, pero la inversión por definición es un tema de construcción de futuro. Entonces, cuando yo pienso en oportunidades hacia el futuro, tener una economía que necesita reactivarse porque lo que necesita reactivarse es la inversión, quiere decir que si no logramos ese fin, estamos hablando de problemas de crecimiento de largo plazo y la pregunta que se hizo Leonardo de hace un rato de cuál va a ser ese crecimiento potencial hacia adelante, podría verse seriamente afectada si no tenemos esa recuperación de la inversión. Entonces, todo eso para decir, creo que el foco de la reactivación, el uso de esos recursos extras en financiación, tienen que estar acompañados de que se nos vayan los nubarrones de incertidumbre que se han venido creando y que se solucionen favorablemente en unos temas estructurales complejos que también están en la mesa, que incluyen el sector de salud, no solamente la reforma a la salud, sino también el tema estructural de financiamiento de la salud y el tema muy importante para el aparato productivo de si vamos a ser capaces de no solo construir sobre, sino no destruir las capacidades organizacionales que tenemos hoy en la salud. El tema de la educación, donde sin que haya estado tan en el centro de la discusión, yo veo unos peligros similares y claramente el tema de la reforma laboral, que si nos remitimos a los comentarios que hicimos antes sobre la estructura laboral y esas preocupaciones, hay una tensión muy grande con la manera en que está escrita la mayor parte del articulado de esa reforma. Marcela nos introduce un elemento que da pie para preguntarle a Leonardo, el tema de la regla fiscal y ese efecto también en la confianza, en las certidumbres. Y la reforma radicada tiene dos elementos con la regla fiscal. Uno, el adelantamiento un poco para poder cuadrar la caja y otro nuevo que es el de la generación de estas inversiones verdes, modificar la regla fiscal para garantizar que los gastos en inversiones verdes no sean contabilizados dentro del límite del déficit fiscal. ¿Cuál es su versión o su opinión sobre eso, Leonardo? Yo creo que es muy importante recordar para qué es la regla fiscal. Y en esencia, como lo explicaba ahora Marcela, la regla fiscal es una regla que nos autoimponemos como país para evitar que el endeudamiento se suba demasiado y que al subirse demasiado terminemos dedicando todos los recursos disponibles a pagar intereses, que se suben no solo porque la deuda es alta, sino porque cuando la deuda es alta, los prestamistas dicen, yo solo le presto a ese país, pero con tasas de interés más altas. Y eso ya nos está pasando. Nos prestan con las tasas de interés más altas de América Latina.
porque la deuda se nos subió demasiado y generamos más riesgo frente a terceros. En ese sentido, la regla fiscal es algo positivo y creo que es importante que sea algo estable. También, como lo decía Marcela, es importante que cuando se establece una regla para autorregularnos, tratemos de no estarla cambiando cada ratico, porque pierde credibilidad. Pierde credibilidad y si se cambió ahorita, ¿por qué no la van a cambiar dentro de un año? Y es una regla cuya credibilidad está basada en su perdurabilidad, en que sea estable, sea larga. Yo creo que en los dos elementos que se plantean para cambiarla, hay uno que tiene una razón de ser, pero se enfrenta a este tema de la perdurabilidad, y es que afortunadamente el país logró volver a un nivel de deuda inferior al ancla del 55% del PIB de deuda pública antes de lo previsto. Y por eso, con un criterio muy razonable, el gobierno dice, nosotros volvimos antes de tiempo a un nivel de deuda inferior a lo previsto del 55%, a esa ancla que se quería establecer, luego entremos a la regla general un año antes de lo previsto. Eso tiene una justificación, se enfrenta con ese dilema de, bueno, ¿vale la pena cambiar la regla para anticiparnos? Cuando además está previsto que en este año con la deuda vuelva a estar por encima del ancla, y caben las dudas sobre eso. Sobre el otro tema que se plantea y que es muy recientemente planteado, aunque el antiguo director de planeación lo había propuesto en varias oportunidades, es que algunos gastos no se consideren para la regla fiscal. Entonces, que si los gastos son en temas verdes, creemos una regla fiscal que diga, no solo contabilizamos los déficits si vienen de gastos que no eran en esos temas verdes, porque el gasto verde o la deuda contraída en ese mercado verde no lo debemos contabilizar. La pregunta es, ¿esa deuda no la vamos a tener que pagar? Y creo que en la medida que lo vamos a tener que pagar, tenemos que contabilizarla. Alguien podría decir, pero es que y me podrían criticar con toda la razón, es que usted no considera que lo verde es muy importante, que el cambio climático es importante. Considero que es absolutamente fundamental, tan importante como la educación de los niños. No vamos a contabilizar la deuda generada para pagar la educación en este país. Tan importante como la salud. No vamos a contabilizar la deuda que se genera para pagar los gastos de salud. Tan importante como construir esa infraestructura. Entonces no vamos a contabilizar esa deuda. Si empezamos a excluir cosas de deudas cuyos intereses y amortizaciones sí tenemos que pagar, pero las excluimos porque son bienes públicos importantes, podemos terminar en que en general el gasto público se hace en cosas importantes, o eso esperamos todos. Que el gasto público se haga en cosas importantes y que por lo tanto no sea por el hecho de que sean o no sean importantes esos gastos que contabilicemos la deuda. La deuda la tenemos que contabilizar porque la tenemos que pagar, y las prioridades de invertir en lo que es más importante para el país debe surgir de cómo distribuimos los recursos que tenemos disponibles para asignarlos a uno u otro de los temas, pero no para dejarlo de contabilizar como deuda y como obligaciones a futuro. Piedad, en medio de todo lo que tiene como obligación y proyectos avanzando el DANE, hay uno muy interesante que es el del censo económico que está en marcha, que usted lo dijo, los datos son fundamentales, ayudan a mejorar la productividad. Ese censo económico, ¿qué va a permitir para oportunidades y desafíos que tenemos en relación con el crecimiento de la economía, Piedad? Pues muchísimas gracias. Ayer precisamente aquí en Basurto, en Cartagena, hacíamos el lanzamiento
de la fase que estamos comenzando ya, que es la fase de barrido. El Censo Económico Nacional Urbano es un gran operativo que no se hacía en el país hace 34 años. No teníamos la recolección de esta información por más de 3 décadas cuando debe hacerse un censo económico por década, como bien lo mencionan los lineamientos de Naciones Unidas para todos los países. Aquí nomás en la región, México, por ejemplo, hace un censo económico cada 5 años. Entonces, esta es una deuda de la información estadística que teníamos brutal en el país y que ya estamos saldando con este gran operativo que ya lo estamos haciendo como se hace en el siglo XXI. Desde junio de este año comenzamos a recolectar la información vía autodiligenciamiento en la web, le está llegando los correos electrónicos de las empresas para que por favor nos diligencien toda esta información. Comenzamos con el sector transportes y luego mes a mes hemos ido lanzando cada uno de los otros formularios para un total de 4 formularios que estamos llenando por autodiligenciamiento vía web. El último que lanzamos la primera semana de este mes fue el de pequeña, mediana y gran empresa, así que también invitar a todos los que tienen empresas sin importar su tamaño que nos colaboren con esta información porque va a ser fundamental para que conozcamos el tejido empresarial, comercial del país, todas las potencialidades que tiene nuestra economía. Tanto tiempo sin medirla pues nos ha dejado muchos vacíos de información y en realidad creemos que allí vamos a encontrar muchísimas sorpresas. Y como si fuera poco, pues estamos incorporando muchas otras cosas que no se medían antes. Vamos a tener la medición de la economía popular, el barrido, como les decía hace un momento, que lanzamos el día de ayer aquí en Basurto, quiere recolectar precisamente todos esos negocios visibles de calle y los vendedores ambulantes o vendedores de calle, y esa es una información que nunca se había recogido antes en el país. Entonces vamos a recorrer los más de 1.100 municipios que tenemos en el país, en todos sus cascos urbanos, porque es un censo económico nacional urbano, la isla de San Andrés recogiendo toda esta información, la que nos dan las empresas sin importar su tamaño, los comercios sin importar su tamaño, para que podamos tener toda esta información y podamos repensarnos todos estos temas que estamos debatiendo sobre nuestra economía, poder tener certeza sobre cómo es la economía colombiana, poder tener esta medición directamente, es un reto enorme, pero que va a venir a alimentar muchas de estas tomas de decisiones en todo tipo de sectores. Muy bien, nos quedan 3 minutos y medio, voy a abusar de su confianza para pedirles que en este cierre, hablando de oportunidades, porque obviamente la idea de generar potencialidades viene de imaginarnos ese futuro esperanzador que tenemos y que además lo ha demostrado la economía colombiana, que es una economía resiliente, en buena parte por esa capacidad de los empresarios. ¿Qué palabra esencial de oportunidad se imaginan ustedes en su cabeza para desarrollar en los próximos meses y años? Y a cada uno le voy a preguntar qué palabra se imagina que es fundamental trabajar en función de esa oportunidad. Y voy a empezar con Luis Fernando. Luis Fernando. Andrés, yo creo que la palabra clave en este momento es ejecución. Yo creo que no tiene mucho sentido por parte del gobierno nacional pedirle a los hogares y a las empresas hacer un esfuerzo adicional en materia tributaria para aumentar el presupuesto en la cifra en la que está planteando, 523 billones, cuando las cifras de ejecución presupuestal están por debajo de lo que ha sido el promedio histórico. Por ejemplo, el presupuesto de inversión, que es el que puede permitir ayudar a la reactivación de la actividad económica, con corte a julio tenía una ejecución de apenas el 28%, el promedio histórico es 34%. Entonces, si no se resuelve el problema de la ejecución, yo creo que la legitimidad para pedirle un esfuerzo adicional a los colombianos de pagar más impuestos no está. Y en ese sentido, más que pensar de ratifico en un presupuesto que tiene problemas graves desde el punto de vista de financiamiento, de esos 523 billones que se están discutiendo actualmente en las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República, el énfasis debe estar en la eficiencia de la ejecución de ese presupuesto, no solamente de funcionamiento, sino especialmente de inversión. Y déjeme le doy otra palabrita para cerrar. No solamente la eficiencia de la ejecución,
pragmatismo. El pragmatismo va a ser muy importante para que el gobierno permita dar señales claras de las reglas de juego en los diferentes sectores económicos, la infraestructura, la vivienda, sector minero energético, que permitan que los empresarios que tienen la disposición para invertir, que creen en el país, lo puedan hacer. Sin pragmatismo va a ser muy difícil que aumente la inversión y vamos a tener problemas en materia de crecimiento económico. Ejecución y pragmatismo nos comparte Luis Fernando. Leonardo. Pero yo tal vez contestaría con el sesgo propio Totalmente. del banco y de la política macroeconómica y monetaria, y diría que las palabras serían estabilidad y resiliencia. Y creo que los avances que se están teniendo en reducir la inflación, en estabilizar una tasa de cambio en niveles razonables y en bajar el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos que llegamos a tener, que fue de 6.2% hace apenas 2 años, 6.2% del Producto Interno Bruto, y que el primer semestre de este año ya fue 1.9%, muestran un país mucho menos vulnerable a los cambios en el entorno. Entonces, un país con inflación baja, con estabilidad, con déficits externos controlados, es un país que está en una buena situación para empezar a crecer de una manera sostenible, y creo que eso es un elemento muy positivo para el futuro. Ejecución, pragmatismo, estabilidad, resiliencia, piedad. La palabra que yo escogería sería innovación. Creo que sí es muy importante empezar a pensarnos la economía con creatividad y con muchas otras formas de producción. Desde que yo era un estudiante de economía muy chiquitica, recuerdo estar haciendo un trabajo para un profesor que me contrató que recogiera la información de a dónde exportaban y qué tipo de productos están exportando los productores colombianos a Estados Unidos cuando recién acabamos de firmar el TLC, y el grueso de la información estaba en ceros. Productos con arancel cero y nada se estaba exportando, y eso no ha cambiado. Y nos presentaba también hace muy poco la persona que presentaba de México algo similar con México. Entonces creo que en Colombia hemos reciclado y una vez y otra vez masticado y hecho las mismas cosas, una vez creyendo o buscando tener resultados diferentes, y no los tenemos, porque es que no hay manera de que así tengamos resultados diferentes. Entonces creo que en esa creatividad y en esas formas nuevas de producción, pensarnos lo verde y todos los temas ecológicos, porque como lo mencionaban también hace un momento, es uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar, y ya estamos cambiando las formas de producción en el mundo e incluso en medición de la economía. El sistema de cuentas nacionales, que es como se mide el PIB, ya está evolucionando al sistema de cuentas nacionales ambientales, y Colombia también lo va a coger. Nosotros ya estamos produciendo desde el DANE este sistema de cuentas nacionales ambientales, y con unas cuentas parciales que ya estamos produciendo, que ustedes pueden consultar también, y vamos a dar ese gran salto cuando llegue el nuevo marco el próximo año del sistema de cuentas nacionales. Entonces, esto no es algo independiente que esté sucediendo solo en uno u otro país, ya van varias decenas de países que ya la están acogiendo, ya tienen su sistema de cuentas nacionales así, se llama SKSE, es la sigla que se usa, y Colombia también lo va a hacer. Entonces esto nos pone a pensarnos la economía de otra manera. Nosotros estamos haciendo todo este proceso de la mano del Fondo Monetario Internacional, que es quien nos está rigiendo para esa producción de ese SKSE precisamente, y esto pues va a ser una revolución en la medición, de tal manera que el mundo entero está evolucionando a una producción de la economía en estos temas ambientales. Pero yo creo que esa es una excelente noticia para el país, porque esa es una ventaja competitiva nuestra. La gran biodiversidad y toda la riqueza ambiental que tiene el país es enorme, y si a esto de verdad le ponemos la creatividad que tienen todos nuestros empresarios y empresarias, realmente pensándonos en algo distinto, no masticando las mismas ideas de siempre y buscando ese crecimiento sobre lo ambiental, creo que el potencial de Colombia es realmente enorme, y esto sí puede venir a cambiarnos la vida, la economía en general.
Y finalizamos, muchas gracias, con la palabra innovación. Finalizamos con la propuesta y la sugerencia que nos haga Marcela. Muchas gracias. Yo me voy a pegar de la indisciplina de Luis Fernando y Leonardo y le voy a dar dos. Confianza y esperanza. Yo creo que los problemas que estamos resaltando aquí con el tema de la inversión sumados, me voy a colgar aquí del argumento de un colega mío, con otros síntomas que vemos en la economía. Parecen señalar un sector productivo, un país que no está realmente apostándole al futuro en este momento de la manera en que uno esperaría. Así es que traer los elementos que necesitamos para apostarle al futuro, que son confianza y esperanza, es fundamental. ¿Cuáles son esos otros signos? Uno, la gente los jóvenes no le están apostando a la educación de la manera en que veníamos acostumbrados a verles, no le están apostando los que pueden a quedarse en el país y no le estamos apostando a tener bebés. Aquí la doctora Piedad, que es la que sabe de los bebés, nos dijo, pero venga, el cambio demográfico es por muchas razones. Claro, tiene toda la razón, pero eso no le quita al hecho de que estemos viendo un país que no está haciendo inversiones de distintas formas, y creo que eso señala la necesidad de recuperar esa esperanza para apostarle al futuro, cosa que necesita confianza. Muy bien. Terminamos con confianza y esperanza y yo les pido otro aplauso para estas reflexiones que son muy importantes y muy coyunturales. Terminamos este panel que estamos un poco pasados de tiempo, pero muchas gracias.